Nos puso en honra Dios. Cuando no éramos nadie, cuando no éramos nada sin Cristo y estábamos perdidos y teníamos un boleto asegurado para la condenación y la muerte, entonces Cristo apareció en nuestras vidas, se las ingenió para conquistarnos, para abrazarnos y convencernos, y pudimos conocerle y pudo el Señor sacarnos de ese camino de muerte y llevarnos a su luz admirable y a su senda recta y perfecta. Eso fue lo que hizo el Señor. Pero entonces ya cuando estamos allí, ya cuando llegamos a ese punto, cuando llegamos a ese lugar de privilegio, de honra, entonces ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿qué espera Dios que yo haga? ¿Qué espera el Señor cómo espera Dios que yo viva, que yo tome todo esto? Pues lo que Dios espera es que entendamos la magnitud del llamado y que entendamos la magnitud de la honra que Dios nos dio al darnos de su naturaleza de santidad, de justicia y de verdad, para que vivamos en santidad, que lo entendamos cada vez más. Porque el Salmo decía que aquel que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias del campo que perecen. Porque un hijo de Dios que no entiende la naturaleza que le fue dada, el llamamiento que le fue hecho, la escogencia que le fue hecha, pues si no lo entiende, vive igual que una persona natural, viviría igual que una persona sin Dios. Viviría odiando, viviría reclamando, viviría con sentimientos de venganza, viviría todo el tiempo no sé, como lo hace la gente, dependiendo de momentos, dependiendo de alegrías ficticias y pudiendo acceder, escúchenme, pudiendo acceder al gozo de Dios, un gozo inefable, un gozo que el mundo no da ni nos quita, que solo el Espíritu Santo produce en nosotros. Teniendo acceso a eso, el cristiano que no entiende el llamamiento y la identidad y la gracia que le ha sido dada, entonces vive buscando la alegría en algún lado, vive buscando la felicidad en algún momento, y entonces no se siente pleno en Cristo. Entonces no tiene paz si no tiene dinero, entonces no tiene paz si no tiene esto, entonces no tiene alegría, no tiene gozo si no acude a fiestas o a celebraciones o a esto, a lo otro. Cuando la magnitud de la gracia de Dios nos hace herederos, nos hace derechosos a disfrutar de todas las riquezas de nuestro Padre Celestial, de ese gozo inefable, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de libertad. Dice la Biblia que ya no sois esclavos del pecado, pues el pecado ya no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Estamos en Cristo, y entonces en Cristo somos más que vencedores. Y entonces en Cristo somos libres, fuimos libertados del poder del pecado y de la muerte, porque Cristo venció el pecado y Cristo venció la muerte y resucitó y le arrebató las llaves del Hades y de la muerte a Satanás, y estableció su reino y estableció vida para todo aquel que crea en él. Eso lo dice Juan 3:16, usted se lo sabe, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, hermano, es de suma importancia que usted y yo podamos entender la grandeza de la gracia de Dios sobre nosotros, la magnitud del llamamiento de Dios, la magnitud de la honra que Dios nos dio. Sí nos dio honra a Dios, sí nos honró el Señor, sí nos puso vestiduras blancas, sí, Señor. Sí, nos puso un anillo en su mano, por supuesto, en nuestra mano. Sí, nos hizo príncipes de su pueblo, por supuesto que sí. Sí, nos dio autoridad, claro que sí. Sujetó todas las cosas a él y puso a la iglesia por cabeza, dice la Biblia. Entonces, si es real y es verídico y es verdadero que Jesús nuestro Señor nos honró, nos bendijo con toda bendición espiritual, dice Efesios, en los lugares celestiales en Cristo. Pero debemos entenderlo, mi hermano, y se lo digo, mire, en este tiempo debemos entenderlo, porque si no, después de todo casi todo el año de cosas diferentes, raras,
muy tensionantes, que ponen a la gente en expectativa, que ponen a las personas en angustia, en crisis, y tantas malas noticias que se han escuchado todos estos meses, casi todo el año. Entonces, en este tiempo, si el cristiano no ha entendido la identidad que tiene en Cristo Jesús, entonces en este tiempo dice: no, llegó el momento de desestresarme, llegó el momento de participar de aquella fiesta, de aquella celebración, de aquella rumba, entonces me voy a dar una vueltica. Gracias a Dios, dice aquel cristiano que está siendo engañado y que no ha entendido su identidad, dice: gracias a Dios, todavía no nos podemos congregar bien, entonces no van a notar mucho mi ausencia en la iglesia, entonces el pastor no va a preguntar mucho por mí, y si preguntan yo les digo que estoy por la internet, y se da una canita al aire, y se echa una canita al aire, y se echa unas vacacioncitas espirituales. Es absurdo. Yo le ponía un ejemplo ayer. Es absurdo que un cristiano haga eso. Si lo hace es porque no ha entendido que tiene una mesa servida con banquetes, y si desprecia los banquetes por irse a comer el salchichón con pan y gaseosa, ¿sí o no? ¿No ha entendido? No ha entendido. Es como el niño que le ponen un suculento plato enfrente, pero una cosa deliciosa, y él ni siquiera la ha probado, pero dice: no me gusta, porque tal vez la vio, no sé, algo le vio. Y así son los niños. Y a veces, escuchen, ni siquiera lo ha probado, ni siquiera ha probado esa comida, pero dice: no me gusta, no quiero. Por Dios, no lo has probado, ¿cómo puedes decir que no quieres? No me gusta. No puedes decir que no te gusta si no has probado. Así es. Entonces, a veces el cristiano, el Señor nos lleva a otro nivel. El Señor nos pone enfrente la vida, la bendición, para que vivamos nosotros y nuestra descendencia, y nos enseña los mandamientos de justicia, y nos enseña qué es lo que Él quiere, y nos dice cosas como que tienes que perdonar a tu hermano de todo corazón, lo dice Mateo. Debes perdonar a tu hermano, debes amar a tu enemigo. Oh, tremendo. Entonces ni siquiera lo ha intentado. Escuche, ni siquiera ha probado de ese plato que Dios le está diciendo coma, y está diciendo: no me gusta. No quiero. Es que son muy duros, eso no es para mí. Es que la vida cristiana es muy difícil. Espérate, pero es que si ni siquiera lo has intentado, si ni siquiera lo has pellizcado un poquito para probarlo, ni siquiera lo has intentado, y estás diciendo: no puedo, es muy difícil, no quiero. No, es que me hace falta aquellos diciembres. No, hermano. Es que, mi familia, y ahorita llegan, pero llegan con cerveza y con de todo, y yo encerrado todos estos meses, yo necesito ver a alguien. Pues claro, véalos, claro, abrácelos, disfrute de su familia, pero sin desagradar a Dios. Claro que sí, se puede. No comparta lo que ellos sacrifican a los ídolos, no comparta lo que los lleva al pecado. No, esté con ellos, almuerce, comparta un paseo, se van para el río, y mejor dicho, pero no hagamos lo del niño. No hagamos lo del niño, que muchos cristianos se alarma, se deja intimidar por el mandamiento. Y más bien por temor dicen: no, yo como que para esto no sirvo. No, eso está como muy difícil. Eso de Bethesda, esos, no, espere, pruébelo al menos, mano. No, te hace provecho. Es suculento ese platillo que Dios te sirvió, y al frente es hecho por el mejor chef. Es suculento, es delicioso. Y te lo vas a perder. Te lo vas a perder por irte a comer de las algarrobas que el mundo ofrece. Tremendo. Y ni siquiera lo hemos intentado y estamos diciendo: es muy difícil, ser cristiano es muy duro, perdonar no puedo, no soy capaz. No, espérate.
Vamos a dejar que Dios nos enseñe, que Dios nos hable, que Dios nos lleve. Vamos a hacer el proceso. Vamos a permitir que Dios nos liberte, que sane nuestro corazón. Vamos a aprender a confesar nuestro pecado delante de Dios. Vamos a aprender a deshacernos de las herencias de maldición. Vamos a aprender a tener esa comunión personal con Dios. Y vamos a ver cómo sí se puede. Porque sería malo Dios si me manda algo que yo no puedo. Y la Biblia afirma que yo no soy tentado más allá de lo que pueda soportar, sino que con la tentación, con la prueba, Dios también da la salida. Eso dice la Biblia. Entonces Dios nunca te va a probar ni te va a permitir algo que tú no seas capaz, que yo no sea capaz. No, jamás. Y mucho menos te va a pedir algo en la Biblia que no podamos. No. Que nos cueste dificultad y que por eso nos acobardemos. Bueno. Pero ahí está la cosa. La Biblia en Apocalipsis dice que ni los cobardes, ni los incrédulos, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán al reino de Dios. Y no podemos ser cobardes. Dios nos ha dicho y nos ha hablado: esfuércese, sea valiente. Pórtate varonilmente, dice la Biblia. Portémonos varonilmente. Y eso es para todos. Y a eso se refiere, es que portémonos con valentía. Portémonos con determinación. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Claro, portémonos con un carácter radical, hermano, firme, determinado. Porque el reino de Dios sufre violencia y solamente los violentos, los valientes lo arrebatan. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿por qué no vamos nosotros a poner a devolvernos? A decir, no, esto es muy duro, no, esto es muy difícil, no. Y en esta crisis que el mundo vive, no, terrible. No, Dios quiere que nos afirmemos en la identidad en Él. Recuerde que nosotros, todo lo que podemos ser y todo lo que somos es en Él, en Cristo Jesús. Y que nos afirmemos en Él y que en estas épocas, en estos tiempos, que sabemos, mi hermano, con más certeza que Cristo está más cerca que nunca. ¿Por qué ponernos como las vírgenes insensatas? ¿Por qué ponernos de locos como las vírgenes insensatas, aquellas 5 que no fueron por aceite, no reservaron aceite, sino que se durmieron y no fueron prudentes, no fueron sensatas? Y cuando se dieron cuenta dijeron: ay, se nos va a acabar el aceite, vamos a ir a comprar más. Nos toca ir a comprar más, no, pero si vamos y viene el esposo, no. Entonces le dijeron a las otras 5, venga, regálenos del suyo. Las que estaban apercibidas, las que sí fueron sabias, las que fortalecieron su fe viendo que los tiempos se están cumpliendo y que Cristo viene pronto. Entonces tienen fe, tienen aceite, tienen todo, la maleta lista para cuando Cristo venga. Entonces venga, deme. Y ellos le dijeron, no, como eran sensatas, como eran sabias, le dijeron: no, vayan y compren ustedes porque se nos acaba todas. Vayan. Y mientras fueron, vino el esposo y solamente las sensatas se fueron. Hoy en día que hoy más que nunca sabemos que Cristo está a las puertas, ¿por qué ponernos, hermano, a buscar otras cosas? ¿Por qué ponernos a buscar los placeres de la carne? ¿Por qué ponernos a buscar cosas que Dios no nos ha dicho que busquemos? ¿Por qué no más bien afirmarnos en la fe y en nuestra identidad que es en Cristo Jesús? ¿Por qué no más bien afirmarnos, mi hermano, en esa honra que Dios nos dio para no ser como la bestia del campo que perece? Porque cristiano que no entiende su identidad perece en el pecado, en la desgracia, igual que los naturales. Pero Dios no nos diseñó ni nos llamó para ello. Dios nos llamó y nos puso en honra y nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús y nos hizo linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero para que vivamos su gloria, para que vivamos en su casa, para que disfrutemos de su riqueza y para que le mostremos al mundo con nuestra vida que realmente seguir a Cristo vale la pena.
para que le mostremos al mundo entero que Cristo no es un mito, que Cristo, mi Señor, no es una leyenda, que la Biblia no es un libro de leyendas y mitología, que la Biblia es verdad y se cumple, y que Cristo es real, y que Cristo está vivo y que vive en mí y me ha bendecido y lo puedo mostrar con mi vida. Eso es lo que el Señor quiere, y para eso me llamó el Señor. El Señor lo dice la Biblia en Efesios. Usted y yo lo leímos desde el martes, Efesios capítulo 1 versículo 3. Y nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en Él también nos escogió y nos llamó y nos adoptó como hijos suyos. Y nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso fue. No para que nos llamó para vivir arruinados, arrancados, miserables, desgraciados. No, Dios no nos llamó para eso. Perdóneme, pero Dios no nos llamó para eso. Dios no nos llamó para ser unos derrotados, que todo el tiempo diga, no puedo, no pude, fracasé, esto es muy duro. No, para eso no nos llamó Dios. Dios nos ha dicho que todo oiga, y sí que lo confesamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese pecado que te ha esclavizado durante años, aplícale esa palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces no te rindas. Entonces, si no has podido, busca ayuda, porque tal vez hay algo ahí pesando, reclamando derecho, una herencia, algo que no has confesado y que no has podido cortar, porque tal vez tienes resentimientos, porque tal vez tienes reclamos. Bueno, te enseñamos, la Biblia nos enseña, pero la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Él, que la vida en Cristo es una vida de victoria, no una vida de derrota. Que la vida en Cristo es una vida de gracia, de amor, de paz, de misericordia. Una vida, mi hermano, abundante. Porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cómo es una vida abundante? Pues es una vida en Cristo. Una vida de victoria. Una vida de triunfo en triunfo, como lo dice la Biblia. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, irán de triunfo en triunfo. Aleluya. Eso es. A eso fuimos llamados. Pero tenemos que creerlo, tenemos que entenderlo, porque si no seremos como las bestias del campo. Eso dice Salmo 49:20. Tenemos que entenderlo, iglesia. Y ante el llamado del mundo y ante el llamado de la carne, ya no contestamos, ya no correspondemos. No. El mundo dice desesperación, angustia. El mundo dice desenfreno. El mundo dice disolución. Ya nosotros no reaccionamos, no contestamos a ese llamado. Porque Cristo nuestro Señor en este tiempo está diciendo santidad, está diciendo perfeccionamiento, está diciendo consagración. En este tiempo el Señor está diciendo fe. En este tiempo el Señor está diciendo establécete, fortalécete, iglesia. Y a ese llamado sí respondemos. Y a ese llamado sí correspondemos. Le decimos, sí, Señor, aquí estoy. Uy, tanta imperfección que tengo, pero bueno, aquí estoy. Todos los días busco tu presencia, todos los días busco tu gloria. Perfeccióname, háblame, Señor. No me dejes chueco, no me dejes torcido, no me dejes orgulloso, papá Dios. No me dejes ahí como que no. Yo quiero tu gloria, quiero tu santidad. Perfeccióname, enséñame de a uno para yo ir entendiendo. Señor, tú sabes cómo hacerlo, pero yo quiero. Bueno, el Señor lo hace. Claro que sí, porque ya nos dio todo lo que necesitamos para vivir en santidad, para vivir rectamente, ya lo tenemos en Cristo. Es en Él, fuera de Él no podemos. Vaya, abra su Biblia. Usted debe estar preocupado porque no hemos abierto la Biblia, pero espero que haya apuntado, porque al menos 6 citas bíblicas le di hasta este momento. Abra su Biblia en Efesios capítulo número 5. Dice la palabra del Señor. Búsquelo por favor. 5:8 de Efesios. Dice la palabra de Dios: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Andad como hijos de luz.
Otra vez léalo, por favor. El Señor está diciendo en otro tiempo. Allá, tiempo pasado. Conjugue el verbo, conjúguelo. En otro tiempo éramos, ¿sí? Éramos tinieblas. Éramos tenebrosos, pero antes. Mas ahora, dice Dios, sois luz en el Señor. ¿Sí ve? Todo es en Cristo. En Cristo somos todos. Somos todo, lo que sea, somos, pero en Cristo. Ahora soy luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Oiga pues. O sea que usted y yo nos identificamos es con todo lo justo, con todo lo verdadero, con todo lo bondadoso y con todo lo que tiene que ver con la santidad de Dios. Andemos como hijos de luz. No andemos en tinieblas, eso era antes. Hemos sido llamados de allá, de las tinieblas a su luz admirable. Ya no volvamos allá, ya éramos tinieblas antes, ya no. Ya no nos identificamos con las tinieblas, ya nos identificamos es con la luz. Ahora nos identificamos y ahora nos hace mover es el llamado de Dios y de las cosas buenas, de las cosas que agradan a Dios. Eso nos hace mover, eso nos hace reaccionar. Pero que la carne dice, no te respeta, hacete respetar, decile, levantale la voz, mírala feo, decile esto. Ya no reaccionamos, ya no le copiamos a la carne, no, ya no. Vienen esas voces, esas invitaciones de la carne. No, ¿para qué? Eso no me conviene, eso no me gusta. Más bien bendigamos en lugar de maldecir. Principios bíblicos, muy bien. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Es lo que dice la palabra del Señor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En eso nos identificamos. Vaya a Romanos, vamos a leer muchas citas bíblicas, mi hermano, que nos alimenten nuestra fe. Romanos 8:14. Romanos 8:14 en adelante. Dice la palabra del Señor, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Estos son hijos de Dios. Mire, los hijos de Dios, o sea usted y yo, tenemos una característica según Dios, según la Biblia, tenemos una característica que nos une a todos, una característica común. Y es que somos guiados por el Espíritu Santo. Ya no somos guiados por la carne, no. Ya cuando nos gritas, entonces no gritamos más duro, no. Ya somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es algo que nos caracteriza. Identifiquémonos con nuestra identidad, identifiquémonos con nuestro llamado mejor, identifiquémonos con esa naturaleza nueva que Dios puso en nosotros a través de su Santo Espíritu. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, así nos van a distinguir. Y dice el versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ay, ¿qué irá a pasar? Ay, pero si no hago esto me van a rechazar. Si no hago esto, entonces mi familia no me va a querer. Entonces, ay, pero de pronto me da, de pronto esto. No hemos recibido el espíritu de esclavitud, de acusación, de culpa para estar otra vez en temor, no, sino que hemos recibido el espíritu de adopción. Hemos recibido la adopción de Dios, hemos recibido la aceptación de Dios, por lo cual entonces clamamos, Abba Padre. A través del Espíritu Santo, mi hermano, el Espíritu Santo nos hace entender que hemos sido adoptados, que hemos sido hechos parte de la familia de Dios, y por eso con seguridad podemos clamar a Dios, Abba Padre, con certeza, con confianza, y hablar con papá y clamar Abba Padre. Esa expresión Abba Padre es una expresión de confianza, es una expresión de mucha cercanía, como cuando el hijo no le dice al papá padre, sino que le dice papi, papito, ¿sí? Es una unión, denota lazos estrechos. Pero eso es cuando lo entendemos. Eso es cuando recibimos de verdad y entendemos que hemos sido adoptados y que ya no somos cualquiera como para estarnos por ahí dándonos
algunos permisos de ensuciar nuestras vestiduras por ahí con el pecado. No somos cualquiera, somos príncipes del pueblo de Dios, somos sus hijos, somos parte de su familia y lo entendemos y podemos llegar a la presencia de Dios con confianza y con seguridad. Y dice el versículo 16, escuche, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, versículo 17, y si hijos, también herederos. ¿Sí vio? Somos hijos de Dios, fuimos adoptados, legalmente adoptados. Fuimos legalmente hechos hijos de Dios. Somos hijos legalmente del Señor. Y como hijos legales tenemos derecho a la herencia. Y si hijos, entonces también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. ¿Cuál es el padecimiento que habla la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que somos coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. No es que tengamos que ser lacerados, no es que tengamos que ser crucificados, no. Es que Cristo padeció siendo tentado en todas las cosas, pero sin pecado. Es que Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo. Fue obediente, se humilló, padeció. Fue tentado, pero no pecó. Eso es precisamente, exactamente ese es el padecimiento al que usted y yo tenemos que ser sometidos juntamente con Cristo para ser glorificados juntamente con Cristo. Lo que dice Jesús, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es un padecimiento. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Eso es. Pero el Señor dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claro, cuando uno piensa tome su cruz, es una expresión que el mundo usa para decir como tome su cosa mala, su castigo, ¿no? Pero no, en Cristo Jesús no es así. Tome su cruz, es que usted se eche el yugo de Dios encima y diga, me voy a someter a la autoridad de Dios. Voy a morir como Cristo murió, pero voy a morir a mis pasiones, pero voy a morir a mi pecado, voy a morir a la tentación, voy a morir a mis deseos carnales, voy a morir a los anhelos que a Dios no agradan, voy a morir a eso, que aunque me guste hacer esto, que aunque mi alma y mi carne desea hacer esto, si yo sé que a Dios no le agrada, entonces no lo hago, muero a eso, lo mato ese deseo. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Sí, lo mato. Eso es, que todos los días estemos muriendo en Cristo. Tome su cruz cada día. Mate la carne, matemos la carne. Matemos los deseos engañosos. Matemos los deseos pecaminosos de la carne. Crucifiquémoslos, llevémoslos allá a la cruz de Cristo. Tome su cruz cada día y sígame. Ese es el padecimiento. Claro, porque la carne quiere vivir a sus anchas, quiere sentirse plena, quiere, mejor dicho, pidió algo y que se lo demos. Así vive el mundo. El mundo vive en excesos. El mundo vive, pero la misma alma, la misma carne los va llevando a la muerte, a la destrucción, a la desgracia. Pero ese precisamente es el padecimiento que el Señor dice, si es que padecéis juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si juntamente con Cristo morimos cada día, si juntamente con Cristo morimos todos los días a nuestras pasiones y deseos, si juntamente con Cristo cada día le damos muerte a esta carne, entonces ¿sabe qué va a pasar? Que juntamente con Cristo también seremos glorificados. Cuando suene la trompeta seremos arrebatados y estaremos para siempre con Él. Y los que murieron en Cristo resucitarán primero, mas los que vivimos todavía, entonces seremos transformados y recibiremos a Cristo en las nubes, y lo corruptible se convertirá en incorrupción. Seremos glorificados con Cristo. Si es que hemos padecido con Cristo,
Si es que padecemos con Él, si es que cada día tomamos nuestra cruz y nos la echamos encima para darle muerte a esta carne, para no hacer lo que se nos da la voluntad, sino para hacer lo que Dios ha dicho. Aunque mi carne y mi alma no quieran, aunque se opongan y digan es muy difícil, no puedo, ¿cómo voy a humillarme? ¿Cómo voy a perdonar a aquel que me hizo tanto daño? Entonces no, Él tiene que pagar. Pero el Señor dice: perdona de todo tu corazón, porque yo te perdoné a ti. Entonces, a pesar de que mi alma haga repulsa, que a pesar de que mi alma haga toda una protesta, yo determino y decido y me meto en la presencia de Dios. Y si es necesario, me meto en ayuno para que Dios me haga libre y yo pueda perdonar, porque Dios me lo dice. Entonces tengo que matar el orgullo, tengo que matar el resentimiento, porque quiero obedecer a Dios. Y si es que padecemos así, entonces seremos glorificados con Cristo. Si es que nos humillamos, si es que amamos, si es que logramos vivir como un cuerpo, si es que logramos sobrellevar las flaquezas de aquellos que son nuevos, de aquellos que son débiles en la fe. Si es que podemos amarnos los unos a los otros, como dice el Señor, que es una tarea que no es fácil humanamente, pero con el Espíritu Santo sí lo podemos hacer. Y que entonces aquella persona que es difícil es nuestro hermano y lo amamos y lo soportamos. Y entonces en esto distinguirán y conocerán que soy mis discípulos, dice el Señor. Entonces si padecemos de esa manera, vamos a ser glorificados con Cristo. Solo si podemos padecer con Cristo y darle muerte a nuestra carne. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dios mío, tremendo, poderoso es nuestro Dios. Efesios 2:10, volvamos a Efesios, vamos a leer mucho Efesios hoy, porque somos hechura suya. Óigalo, por favor, léalo con el entendimiento. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo. Otra vez, ¿sabe que Dios no quiere que se nos olvide nunca que si somos algo es porque Cristo nos hizo algo? Que nunca se nos olvide que si algo somos es en Cristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él no podemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras. Dios te llamó, me llamó a mí para vivir una vida recta y para que podamos hacerle el bien a todas las personas, para que en Cristo y llenos de Cristo, cualquier persona que se acerque a nosotros pueda ser bendecida y no maldecida. Para eso nos llamó el Señor, pastores, ministros de Dios, iglesia en general. Dios nos llamó a hacer bendición. Fuimos creados para buenas obras. ¿Cómo es posible que alguien se acerque a un cristiano o a un ministro de Dios y salga ese endemoniado, salga ese en desgracia porque algo feo le pasó? No puede ser. No, hemos perdido la identidad entonces. No, porque el Señor dice que somos hechuras suyas y fuimos creados en Cristo para buenas obras, para cosas buenas. Que si alguien viene endemoniado, oprimido por el enemigo y se nos acerca y nos pide ayuda, podamos, hermano, predicarle la palabra, impregnarlo de Cristo y que salga y que pueda salir libre y bendecido. Que si alguien con problemas emocionales, con problemas de pareja, se acerca a usted o a algún ministro a pedir ayuda, podamos ayudarle y que salga bendecido y no maldecido porque se aprovecharon de él o de ella. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios nos preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso somos nosotros. Dios está hablando de usted y de mí. Somos hechura suya. Y nos hizo conforme a Cristo, conforme al Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas, yo creo que el tiempo se nos termina. Vamos a Gálatas, un momento más. Por favor, Gálatas capítulo número 5. Dice la Biblia:
Estad pues firmes. ¿En qué? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Oiga pues, ¿qué nos aconseja el Señor? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo ya nos hizo libres, lo dice la Biblia. Lo que hizo Jesús aquí en la tierra, su obra redentora, su obra perfecta, salvadora, por usted y por mí, lo hizo bien y lo hizo perfecto. Y ya lo hizo el Señor, ya nos hizo libres del pecado. Jesucristo, mi Señor, venció el pecado, venció la muerte, venció el reino de las tinieblas y ya no se puede enseñorear más de usted y de mí porque estamos en Cristo. Entonces, si estamos en Cristo, si ya fuimos hechos libres, ¿por qué volver otra vez, como lo dice la Biblia? ¿Por qué buscar el camino de regreso? ¿Por qué? ¿Por qué si ya nos hizo libres el Señor? Como el pueblo de Israel, libres de la mano de Dios, Dios guiándolos en el desierto, pero a la menor obstáculo, problema, entonces pensaban en devolverse para Egipto. Ay, vieron el mar rojo, ahí mismo no, devolvámonos. No, espere, ¿cómo así? Es que ¿quién fue el que nos llamó? ¿O qué? Es que estamos siendo guiados ¿por quién? ¿Por un hombre que nos descuida y nos deja solos? No, es por Dios. Y Él ya nos dejó todo listico y ya nos hizo libres. ¿Por qué buscar otra vez ser esclavos? Dios, como se las tuvo que arreglar para libertar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto, y por fin lo sacó. Y cada momento el pueblo de Israel estaba diciendo: no, devolvámonos a Egipto. ¿Qué tal? Eran esclavos, querían ser libres. Eran libres y querían ser esclavos. No, no puede ser. Somos hijos de Dios, ya Cristo nos hizo libres. ¿Por qué buscar otra vez estar esclavos del licor? ¿Por qué buscar otra vez estar esclavos de la mundanalidad? ¿Por qué? ¿Por qué buscar otra vez estar esclavos, hermano, de la inmoralidad sexual? ¿Por qué buscar estar esclavos otra vez de la ira, de la pelea? ¿Por qué? No, ya fuimos hechos libres. Estén firmes ahí, arraíguense, párense duro, párense bien, que nada los mueva de ahí, es lo que dice el Señor. Estad pues firmes. ¿En qué? Pues en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El pecado, eso es. El pecado, el Señor nos dice: no lo hagan, no quieran estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No. Dios ya los libertó. ¿Por qué volver a ser esclavos? ¿Por qué? No tiene sentido, no tiene objetivo. No hay por qué estar siendo esclavos otra vez del mundo, del pecado, del desenfreno, que el mundo corre con desesperación buscando la felicidad, buscando cantidad de cosas terribles. No, el Señor nos ha dicho que perseveremos y que nos fortalezcamos y que nos establezcamos ahí donde el Señor nos puso, ahí en esa libertad que al Señor Jesucristo le costó, que no fue gratis, no, fue a precio de sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo ganó esa libertad para nosotros. Fue a precio de sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo ganó esa libertad, ganó esa bendición para usted y para mí. ¿Por qué volver otra vez a eso? ¿Por qué? No tiene sentido, iglesia, entendámoslo y no nos dejemos seducir por lo que el mundo nos ofrece. No nos dejemos seducir por las algarrobas que el mundo ofrece. Disfrutemos del banquete. Estamos en palacio. ¿Por qué irnos para la cochera? ¿Cómo se llama eso? ¿Por qué irnos para allá, para donde los cerdos, a querer compartir las algarrobas, si tenemos banquete en palacio? Absurdo, ¿verdad? Pero exactamente eso es lo que sucede cuando usted y yo le ponemos oído, le ponemos atención a los ofrecimientos del mundo y de la carne. El Señor dice: no mires el vino cuando rojea, ni siquiera lo considere, ni siquiera piense en qué conveniencia tendría yo de hacer esto que sé que es malo. No, ni siquiera lo piense, ni siquiera lo considere. Primera de Pedro 2,
2:16, este versículo. Con este sí terminamos ya. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Punto, sencillo. Vivamos como libres en Cristo Jesús. Claro que sí. Cristo nos ha hecho libres. Pero esa libertad no es para que volvamos a ser esclavos. No, sería absurdo. ¿Sí o no? Sería absurdo. Es como la ovejita o el ciervito, ese brinconcito que cae por allá en una zanja llena de arbustos, se hiere todo y alguien lo rescata, lo saca de ahí, lo cura y vuelve y cae, vuelve y busca la zanja. No, para eso no nos libertaron, para eso el hombre no sacó y libertó a ese ciervito de allá, de esa zanja, no lo libertó para que volviera a caer ahí. No, Dios no nos libertó para que volviéramos a la esclavitud. No, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. No, Señor, así no podemos vivir, así no podemos hacer. Fuimos hechos libres para que podamos vivir conforme a Cristo, porque fuimos hechos para la alabanza de su gloria. También lo dice Efesios. Somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras. No se olvide, la libertad que Cristo nos dio no es para hacer lo malo, es para que cada vez podamos conocerle más y mostrar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a su gloria, excelencia.